Intervendrá el doctor Román Orlando Restrepo Villa, odontólogo egresado de la Universidad de Antioquia, magíster en Salud Pública de la Universidad de Antioquia, profesor de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Bienvenido, profe. Primero, pues muchas gracias a los organizadores del evento por invitarme a participar en él. Saludo a los otros profesores, compañeros de la mesa. Yo quiero agregar algo al asunto de la presentación, digamos porque me conviene aclarar ese asunto. Uno, yo soy egresado de una generación en la que me tocó haciendo el año rural y algún tiempo después trabajar en el anterior Sistema Nacional de Salud, trabajar dentro de lo que entendíamos y entendía el Sistema Nacional de Salud en ese momento como atención primaria en salud. Seguramente mucho de lo que yo diga está influido por eso. También igualmente porque como un paisa muy típico, quiero mucho como los símbolos que nosotros tenemos. Y en ese sentido, digamos, yo trabajé en Metrosalud, aprecio mucho Metrosalud, trabajé en el Servicio Seccional de Salud de Antioquia en ese tiempo, mientras el rural y después en regionales. Luego de haber hecho la maestría en Salud Pública, trabajé en la Secretaría de Salud de Medellín y eso seguramente también tiene que ver con lo que yo vaya a presentar. Y eso lo quiero advertir porque pudiera señalarse pues un sesgo con absoluta razón en ese sentido. Sin embargo, creo tener una apertura crítica para mirar lo que hemos hecho y autocriticarnos como actores de todo esto que hemos vivido a lo largo de este sistema que tenemos. Quiero además iniciar con un lamento. Dentro de las cosas dichas de un sistema de salud está esta frase que me parece bien diciente, y en algunas partes, alguna que he conocido más particularmente, cuando se va a reformar un sistema de salud, hay una pregunta que es: ¿cuáles son los valores que tiene la sociedad? Porque el sistema de salud es un reflejo de esos valores que tiene la sociedad. Eso nos lo recordaba además el filósofo coreano Byung-Chul Han a inicios de la pandemia, y es que la pandemia se comporta como un espejo de eso que es la sociedad. Y el lamento es, por un lado, por lo que hemos conocido en parte que ha producido este sistema. Recuerdo el libro del doctor Gañán, de los muertos de la Ley 100, pero además este fin de semana con la captura de 30 médicos colombianos en Chile, acusados de manipulación de lo que nosotros llamamos en nuestro sistema incapacidades médicas, y apropiándose de alrededor de 25.000 millones de pesos por ese concepto. Yo creo que eso a todos nos debe llamar la atención y yo creo que nos debe autocriticar, y en particular ahora que yo trabajo en una universidad formadora del recurso humano, yo creo que tenemos un llamado de atención sumamente fuerte a partir de hechos como eso. Yo quiero además aclarar de entrada mi posición personal, y es que yo, en lugar de pensar en que el sistema se puede ajustar y en lugar de pensar que más allá de ajuste, este sistema requiere una reforma, yo me alineo con la posición dicha con una expresión que ha, digamos, se ha impuesto en el ámbito del Claxo, que es la refundación
de los sistemas de salud. Yo pienso que el país necesita una refundación del sistema de salud más que una reforma o un ajuste. Y empiezo aportando algunas razones, algunos datos que a mi modo de ver son significativos. Uno de ellos es, y seguramente todos ustedes lo conocen, la situación que se evidencia a partir de los informes de las tutelas en salud en el país. A pesar de que en este cuadro aparece 2019 y 2020, siempre hago la aclaración, en el 2020 hubo una disminución muy sensible de las tutelas, pero lo que acaba de mostrar la Defensoría del Pueblo en el 2022, con un aumento del 58% de las tutelas en los 9 primeros meses de este año respecto del año pasado, lo que significa es la imposibilidad de haber puesto las tutelas en el 2020 por el encierro en el que tuvimos y la dificultad de acceder al sistema judicial. En el 2019 se ponía una acción de tutela cada 2.5 minutos. En el 2020 cada 4.8 minutos, siendo mucho mayor en el subsidiado en ambos años, en el 2019 que en el régimen contributivo, y del 2019 hacia atrás, en todos los años, fue siempre mayor la cantidad de tutelas en el régimen subsidiado, lo que es un reflejo o un indicador de las inequidades que nosotros hemos tenido en el sistema. De todas las tutelas interpuestas, el 85% en el 2019, 78% en el 2020, han sido contra las EPS, es el principal actor imputado por esas tutelas. Las solicitudes más frecuentes son los servicios y los medicamentos. Así ha sido el comportamiento a lo largo de los años desde que la Defensoría del Pueblo mide las acciones de tutela. Y lejos de lo que se ha dicho frecuentemente, de que las acciones de tutela son puestas por servicios que no tienen que ver con salud, que reclaman tratamientos estéticos y otro tipo de cosas, los servicios de salud son los más entutelados y los medicamentos en segundo lugar. Los servicios son neurología en primer lugar, ortopedia y oncología, los 3 primeros, y se intercambian en el 2020, pero siguen siendo esos 3. Y ninguno de esos 3 tiene que ver con tratamientos estéticos y con otro tipo de reclamos. Los diagnósticos más involucrados son tumores, las enfermedades del aparato geniturinario y del aparato circulatorio. Y la proporción de servicios que son que están incluidos dentro de los planes de beneficio, siempre ha sido alrededor del 86%, siendo en el 2019 del 85%. En estos días que el defensor daba los datos de los 9 primeros meses del año, se encontraba que en esos 9 primeros meses ya iban 109.825 tutelas, cuando en todo el año pasado fueron 92.500, con un aumento del 58.31%, como ya lo decía ahorita, pero con unos promedios de 12.200 tutelas mensuales, 16.95 tutelas por hora, una tutela cada 3.5 minutos, cada 3 minutos y medio tenemos una tutela en el país en este año. No solamente tenemos como indicador de desempeño del sistema las tutelas, también lo que hace la Superintendencia Nacional de Salud, que recibe otro tipo de demandas que no son las tutelas y que también es importante mirar. Entre el 1 de julio del 2020 y el 30 de junio del 2021, es decir, un año exacto, la Superintendencia logró gestionar 408.760 peticiones, quejas, reclamos y demandas, solo en la clasificación de riesgo vital. Eso implica, bueno, si se mira todo el cuatrienio de Duque, y ese dato es tomado de las cifras del empalme técnico que hizo la Superintendencia,
En esos 4 años, casi 4 años, porque ahí hay un corte a marzo del 2022, se presentaron más de 3 millones de esas quejas de riesgo vital, es decir, 73.533 por mes, 2.451 diarias, cada hora 102 quejas de esas, por minuto, sin descansar día y noche, ni 31 de diciembre, ni 24 de diciembre, ningún día, 1.7 quejas por minuto. Si se juntan las quejas más las tutelas, cada 3,5 minutos en el país se afrontan 6.95 demandas de solución, de asuntos que son de riesgo vital fundamentalmente. Para seguir con las cifras de la superintendencia, en el último año del gobierno de Duque se liquidaron 3 EPS. 3 años antes, los 3 años anteriores se liquidaron 14. Entre el 2011 y el 2017 se liquidaron 18. Y a partir desde el año 2000 hasta el 2022 se liquidaron 18 EPS, perdón, se liquidaron 108 EPS. De las 283 con las que teníamos en 1998, que fue el año donde más EPS tuvimos por la presencia sobre todo de las empresas solidarias de salud, hoy, como ya decía el doctor Vélez al principio, quedamos con 34. Y todavía este gobierno no se había posicionado. Y todavía el país le pregunta a este gobierno por qué quiere terminar las EPS, cuando esa ha sido la práctica durante todos estos años. Las deudas de las EPS a las IPS a marzo del 2022, según el informe del Empalme, ascendieron a casi 26 billones de pesos. En los 4 años del gobierno de Duque, esas liquidaciones obligaron a la reubicación de 9.3 millones de usuarios, con todo lo que sabemos que implica esa reubicación de los usuarios en las otras EPS y después en la continuidad de la atención. Pero las razones no son políticas, las razones no fue que a alguien se le ocurrió que había que liquidarlas o ni siquiera porque hubiera una propuesta de un modelo diferente, porque todas esas liquidaciones y todos estos datos son hasta el gobierno anterior. Las 6 primeras razones que da el superintendente en el empalme fueron: la primera, no mostraron ninguna voluntad de corregir; la segunda, son inviables financieramente; la tercera, eran malas pagas, tenían grandes deudas con las IPS; la cuarta, la negación de los servicios, poniendo en riesgo la vida de los afiliados; la quinta, eran las EPS que mayor cantidad de acciones de tutela y mayor cantidad de quejas, peticiones, reclamos y denuncias tenían en el sistema; y la sexta, la realización de maniobras como mandar a todo el mundo a que ponga acciones de tutela para buscar por otra vía que pudieran tener acceso a los servicios. Hoy, ante ese panorama, los grandes medios de comunicación anuncian que las encuestas que hacen, la mayoría del pueblo colombiano considera que el sistema que tenemos es bueno y que no se debe cambiar. La página de Consultor Salud y esa organización hizo en el 2019 una encuesta a miles de colombianos preguntando por su apreciación frente al sistema y en particular frente a la liquidación de las EPS, y encontró que más del 79% de los encuestados consideraban que era no solamente bueno y necesario liquidar las EPS, sino que se tenían que liquidar muchas más de las que hasta el momento se habían liquidado. ¿Cuándo cambió eso a la situación que nos anuncian hoy? Pero además la medición de la satisfacción de los usuarios tiene un problema. Al principio del sistema, la facultad donde trabajo graduó montones de estudiantes, sobre todo de pregrado, con investigaciones sobre la satisfacción de los usuarios. Eso hoy no se hace. Llevamos años de no hacerlo porque cuando quisimos buscar
¿Cuáles eran las razones de la satisfacción? Encontramos que la gran mayoría de las personas del área rural, de nivel socioeconómico más bajo y de nivel educativo más bajo, eran las que estaban más satisfechas en el sistema y del régimen subsidiado, cuando son los que tienen mayor problema de accesibilidad. Y en muchos casos, esa población que contestaba eran población muy mayor de edad que consideraba una gran cosa que al menos les habían dado el ficho para la consulta. Ese tipo de problemas tienen esas encuestas de satisfacción de usuarios. Y uno no sabe ni las razones, ni quién las contesta, ni después también cómo se anuncian esos resultados. Esto es un cuadro que muestra una realidad que le ha dicho el sistema judicial. El sistema judicial en el país anda colapsado y desde hace mucho tiempo por la cantidad de acciones de tutela. Aquí hay dos círculos rojos al lado izquierdo de la pantalla, donde se muestra el puesto que ocupa Colombia entre 128 países encuestados en cuanto a la oportunidad de los fallos judiciales. Y entre 128 ocupamos el puesto 79. Y en las demoras irracionales en los fallos ocupamos el puesto 124 entre 128. Y el sistema judicial dice, es lo que tiene colapsado el sistema judicial del país son la cantidad de acciones de tutela. En 2017 el presidente de la Corte de la Corte Constitucional salía a hacer un grito de auxilio diciendo ni una sola acción de tutela más, por favor. No había forma de resolver la cantidad de acciones de tutelas que teníamos. Y sin embargo se reconoce, y la Constitución colombiana es reconocida en el mundo por ser muy garantista de derechos, y pusimos un mecanismo que fue ese para garantizarle los derechos a la gente. Pero lo que significa además esa cantidad es que el resto del aparato del Estado no se alineó con esa Constitución, y que lo único que se alineó con esa Constitución es ese mecanismo de la acción de tutela, porque la única forma de acceder a los derechos fundamentales, y en particular del derecho a la salud, porque en todos estos años el único sector que no ha bajado en las acciones de tutela ha sido el sector salud. Para complementar, hay unos estudios, yo conozco dos estudios, uno hecho 2 veces, que se ha hecho en la Facultad de Salud Pública por un ya egresado, sobre los costos de las tutelas en salud. Otro ha sido hecho en Bogotá. En este estudio que se hizo en la facultad, el valor oscila entre 739.369 pesos y 1.331.236, lo que le cuesta al país resolver cada acción de tutela. En un estudio que se hizo entre el 92 y el 2016. En ese periodo le costó al país resolver las acciones de tutela 4.3 billones de pesos, ahí está la cifra exacta. En el 2016, que fue cuando paró el estudio, la UPC costaba 608.000 pesos, es decir, menos de lo que costaba resolver una sola acción de tutela. Y un valor de UPC es anual y se supone que cubre todas las atenciones que puede solicitar, que puede demandar esa misma persona que, digamos, sobre la cual se identifica ese valor de UPC, pero resolver una acción de tutela de las que menos cuesta, que es una acción de tutela ordinaria, cuesta mucho más de lo que cuesta una UPC. Es decir, el valor de eso es enormemente grande, y lo que a mí me dice es que nosotros tenemos un sistema de salud enormemente complejo que deja grandes vacíos y que para que funcione necesitamos colocarle un aparato judicial casi por completo para obligarlo a que funcione.
recibiendo acciones de tutela. Y un aparato de policía con una fiscalía al lado, que es la superintendencia, para lo mismo, para buscar que ese sistema de salud funcione. Tenemos 3 sistemas para que uno solo funcione. Yo creo que eso no tiene ninguna presentación. Yo creo que ningún país del mundo puede darse el lujo de tener una situación como esas. 3 sistemas para que uno solo funcione. Y fuera de eso, al final de eso pregunta uno, ¿y funciona? ¿Realmente funciona? Con eso yo digo, para mí, sin todavía hablar de la situación epidemiológica, de lo que pasa con mortalidad materna, de lo que ha pasado con coberturas de vacunación, con lo que mostró la pandemia, etc., sin meter todavía ningún dato epidemiológico, con eso yo digo, este sistema no aguanta ni siquiera una reforma. Un sistema de salud es un sistema sumamente complejo. Mire, el sistema de nosotros este año en el gasto, considerando además que es un gasto que no es total aún, se estima que gasta 73 billones de pesos. Pero 73 billones de pesos, ¿qué son? Son 2.8 veces la reforma tributaria que presentó el ministro Carrasquilla del gobierno anterior, que levantó a este país, lo incendió y obligó a que mediante esa movilización social muy cruenta que tuvo el país, fuera derrotado. Si lo comparamos con la reforma de Petro, el sistema de salud en un año se gasta casi 4 reformas tributarias. Eso se gasta el sistema de salud. Y sin contar el gasto privado de la gente que hace que no entra en ningún registro. El gasto que hace en la farmacia a comprar algún medicamento sin haber pasado por ninguna consulta ni nada de eso. Es un sistema tan complejo que para montar el sistema que inició con la Ley 100, el Banco Mundial, que fue el que hizo los lineamientos del sistema que nosotros tenemos y de todas las reformas que se hicieron en la década del 90, excepción hecha de Chile que empezó en los 80, editó un libro de más de 300 páginas para explicar los lineamientos de ese sistema. En nuestro país implicó la conformación de un equipo subsidiado, no digamos subsidiado, ayudado en ese sentido por el Banco Interamericano de Desarrollo, desde 1996 hasta el 2003 y después renovado del 2003 al 2018, con un costo inicial de $100 millones para el país, el sostenimiento de ese equipo, para traducir esos lineamientos de la reforma en cada una de las cosas estructurales que nosotros tenemos hechas. Eso me da idea a mí de la enorme dificultad que es idear un nuevo sistema y que hoy puede ser la razón por la que no tengamos la plena claridad de todo lo que hay que hacer en el sistema. Reclamar hoy tener todos los puntos absolutamente claros frente a eso otro, me parece que es un asunto muy complicado. Aquí además me interesa, digamos, establecer también una posición. Ha habido en las discusiones, sobre todo en determinados círculos de esa discusión, una posición de que la reforma ya está hecha y la reforma es la ley estatutaria. Yo pregunto si la ley estatutaria es suficiente, si la aplicación de la ley estatutaria es suficiente como reforma al sistema de salud. Hay 2 cosas que me parecen fundamentales en la ley estatutaria, y uno es la definición del derecho a la salud. Y aunque la ley estatutaria en uno de los artículos reconoce los determinantes sociales de la salud, a la hora de definir el derecho a la salud, lo define con elementos absolutamente asistenciales.
Dice, comprende el acceso a los servicios. Detalla también las políticas para asegurar igualdad de trato y oportunidad en el acceso y su prestación como servicio público esencial y obligatorio, recogiendo lo que el artículo 49 de la Constitución del 91 declaró, es decir, todavía la ley estatutaria piensa en el derecho a la salud como un derecho fundamentalmente asistencial. Repito, aunque reconozca la incidencia de los determinantes sociales de la salud. En el artículo 4, la ley estatutaria establece la definición del sistema, pero una cosa es definirlo y otra cosa es estructurarlo. La misma definición dice, con todo un montón de cosas, políticas, instituciones, competencias, etcétera, que el Estado disponga para la garantía del derecho a la salud. Es decir, es suficiente con ese enunciado para tener claro cuál es la reforma al sistema de salud. Es suficiente con ese enunciado para decir la reforma es la ley estatutaria. Yo dudo mucho y pienso que la discusión apenas ahí en ese punto es donde arranca. Porque armar un sistema de salud es una cosa sumamente compleja, como ya lo decía, mostrado en términos de cifras financieras, como lo decía ahorita. Pero además el sistema de salud es un sistema multiprofesional, no es solamente un sistema médico, un sistema que necesita una gran cantidad de personal altamente calificado, con profesiones altamente jerarquizadas y una práctica multicampo, y por eso hablamos de acción intersectorial, por eso hablamos de coordinación intersectorial, porque desde hace tiempo entendimos que la salud no es solamente un asunto del sistema y que el sistema mismo es un determinante de la salud, pero que hay otros determinantes mucho más fuertes que el sistema de salud, entre ellos el sistema político que determina el carácter que debe tener ese sistema de salud. Y en eso yo encuentro un inconveniente adicional y que me parece que en esta época tiene una gran presencia, que es que nosotros en el sector salud tenemos una enorme polisemia. Decía ahorita la señora secretaria de Salud departamental. Venimos haciendo atención primaria en salud. ¿Bajo qué entendido? Todos entendemos lo mismo por atención primaria en salud. Desde que estábamos en el Sistema Nacional de Salud decíamos, tenemos un grave inconveniente en entender qué es eso de atención primaria en salud. Y no hay un entendido universal en eso. Hay países que lo han traducido como atención de primera línea. Pero siempre decíamos, no es solamente la puerta de entrada al sistema, es una estrategia que atraviesa todo el sistema. Y nos debatíamos en grandes discusiones para aclarar qué era eso de atención primaria en salud. Hoy incluso la variedad en eso es mucho más grande. Hablamos hay quienes acuñaron el término de atención primaria selectiva, entonces otros dijeron no, selectiva no, integral, y otros hablan de atención. En esta semana pasada hubo un evento en México y el título era atención primaria social y hay atención primaria ambiental. En esa polisemia, hablando solo de atención primaria en salud, oímos términos que se asocian como el centro de atención primaria, entendido como que la atención primaria es la primera atención y no como una estrategia que atraviesa todo el sistema y que articula toda la acción del sistema, intersectorial, sectorial, en todos los niveles, etcétera. Incluso tenemos dificultad para identificarnos en una sola definición del derecho a la salud. Todavía no entendemos claramente qué es ese asunto de promoción de la salud. Hay incluso en la literatura académica la posición de que promoción de la salud es educación para la salud simplemente. Y en eso ha habido un enorme salto hacia la mirada a las condiciones de vida, pero todavía no nos ponemos de acuerdo con eso. Tan no nos ponemos de acuerdo que no diferenciamos entre promoción y prevención. En el sistema llamamos P y P, porque no entendemos cuándo es una P y cuándo es la otra P. Llamamos P y P a una acción educativa. Y cuando hacemos vacunación, eso también es P y P. Y nunca diferenciamos una cosa de la otra. Llamamos P y P si intervenimos
una contaminación ambiental. Ahora, el término de los EMITs también nos está metiendo en una discusión de los equipos médicos interdisciplinarios, territoriales en salud. Deben ser médicos. Si son solo médicos, ¿cuál es el papel de la palabra interdisciplinarios? Deben ser equipos de profesionales en salud, reconociendo todas las profesiones. Y en eso de un sistema altamente profesionalizado, con multiprofesiones, el hecho del llamado, del nombre mismo que se coloca de equipos médicos puede incluso generar divisiones en el equipo de salud y digamos una jerarquización que es odiosa en el sistema. Con los equipos médicos algunos hemos planteado incluso la necesidad de que esos equipos médicos no sean despegados de la red de servicios, sino que hagan parte de la red, que además no sean fijos, que cualquier persona del equipo de salud, del hospital en el municipio, pueda estar en campo y pueda estar también en el hospital, para evitar la posibilidad de generar una jerarquización mayor entre los profesionales clínicos, hospitalarios y los profesionales comunitarios, tal vez de segunda categoría, como muchas veces se han entendido. Un asunto al que llamo, que me parece que es importante, es preguntarnos ¿para qué queremos un sistema de salud? ¿Para reivindicar el talento humano en salud? Yo creo que eso es una cosa importante, fundamental en el sistema de salud. El personal, eso lo sabemos todos, el talento humano es su mayor valor, pero solamente queremos un sistema de salud para reivindicar el talento humano, reposicionarlo social y económicamente. Queremos reformar el sistema de salud para reivindicar los prestadores de servicios de salud. Hemos dicho, hay que recuperar la red prestadora de servicios de salud y muchas veces hemos asociado eso con hacer giro directo a los prestadores de servicios de salud. Frente a eso yo quiero llamar la atención y decir, ¿para qué queremos entregarle todos los recursos directamente al hospital? Sin pensar, primero, ¿para qué el hospital? El ministro anterior decía una frase que a mí se me clavó y él decía, claro, él lo decía para justificar, liquidar la red pública. Decía, ¿qué es un hospital público hoy? Ya es un armazón de ladrillo y cemento con un montón de empresas privadas adentro. Yo creo que hoy la reforma realmente en profundidad pasa por intervenir toda la lógica económica, la racionalidad económica que está metida dentro del hospital. Y pienso que lo que primero hay que hacer es asignarle un papel a cada unidad prestadora de servicios de salud en el sistema. ¿Para qué se quiere? ¿Para qué se quiere en el territorio? ¿Cómo se quiere? ¿En relación con quién y con qué? Y después hay que recuperar la planta de personal, porque todos los hospitales públicos hoy perdieron su planta de personal. Lo que tienen adentro es un montón de contratistas, de empresas contratistas o de personas contratistas, con toda la lógica económica, con toda la racionalidad económica y de mercado. Bueno, yo creo que debo terminar aquí, o si tengo 2 minutos más, ok, 2 minutos. ¿Qué es lo que yo concibo hacia un nuevo sistema de salud? Un sistema con estas 3 características grandes: público, en el financiamiento y en la rectoría; universal, pero no solamente con la dimensión individual. Yo creo que a esa declaración de universalidad le hace falta una dimensión colectiva, y esa dimensión colectiva es lo que le da el carácter multiétnico y multirracial que nosotros tenemos en el país.
no es la universalidad individual como si todos fuéramos iguales. El país tiene que reconocer la diversidad que tiene y tiene que tener un sistema de salud que le dé cabida a toda esa diversidad. Yo por eso arriba decía un sistema público, universal, y me empezó a molestar el apellido de único, y por eso lo pongo como diverso por esa razón. Porque además la primera crítica que hacíamos al sistema que tenemos de salud era que consideró que el país era igual en todas las regiones, y por lo menos igual en lo urbano y en lo rural, y nos trató igualitos a todos teniendo enormes diferencias de un lado a otro. Con estos principios, de los cuales en virtud del tiempo solamente voy a resaltar dos. Uno, lo del enfoque territorial, que a mí me parece que no es solamente una referencia a lo territorial, es un complejo que involucra lo territorial, lo intercultural, la participación y el enfoque diferencial. Si todas esas cosas no están juntas, no hay enfoque territorial. El enfoque territorial no es solamente hablar de regiones y de fronteras. Y el segundo es que el sistema de salud debiera ser por excelencia el sistema de cuidado que debe tener la sociedad, que debiéramos tener. Y a eso invoco yo pues, al gobierno que tiene como uno de los pilares del plan de desarrollo el cuidado. Antioquia en eso es un multiterritorio, ni siquiera es un territorio, pero es un multiterritorio que puede rescatar una tradición que fue y que todavía puede ser, que tiene una EPS, estrictamente hablando es mixta, pero con una gran presencia pública. Una ES compleja, que es una red de más o menos 50 puntos de atención. Una tradición académica. La Facultad Nacional de Salud Pública siempre estuvo presente con una participación directa en Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud y después la Comisión Reguladora de Salud que se hizo en el país y que fue un centro de formación de los salubristas de este país. Lo ha sido y que además hoy tendría pues que además autocriticarse de un montón de cosas. Hay voluntades expresadas, lo que nos ha dicho en repetidas ocasiones la dirección en cabeza de su secretaria departamental, una voluntad clara, expresada de trabajar, de incluso liderar, por esa cosa que tenemos los países de ser los primeros, de liderar la reforma en el país, de ser un centro piloto de eso. Pero sobre eso también quiero llamar la atención porque yo creo que el escenario político no se puede hacer a un lado. Y esta región es, sabemos, para el gobierno nacional, para este gobierno nacional, una piedra en el zapato en la implementación de todas las reformas y del Plan Nacional de Desarrollo. Y no sabemos qué vaya a pasar a partir del año entrante con las elecciones. Yo creo que con lo que hay aquí, con las ideas expresadas de un sistema público, expresado por el mismo gobierno naciente en el país, con digamos todos los desarrollos que ha podido hacer Sabia Salud y la Secretaría Seccional de Salud, con todas las herramientas que tiene, puede ser un laboratorio para la implementación del sistema de aquí, del nuevo sistema de salud. Y esa pudiera ser un ejercicio para la transición, o sea que la transición necesita también la visión de la transformación. Algunos hemos coincidido en decir Sabia Salud pudiera ser el ensayo del Fondo Territorial de Salud, como se ha expresado, del manejo directo de los recursos, desde un fondo nacional a fondos territoriales para el manejo directo de los recursos. Pero eso, sin saber la visión general de la transformación, me parece muy complicado. Todavía yo creo que no es claro si nosotros vamos a seguir siendo un sistema de seguridad social
o un sistema nacional de salud. El documento de la cumbre habla como el nuevo Sistema General de Seguridad Social en Salud, pero hay discusión frente a la propuesta de Sistema Nacional de Salud. ¿Vamos a seguir teniendo figura de aseguramiento o no? Frente al manejo de los recursos, es necesario definir primero si nosotros le vamos a seguir apostando al subsidio a la demanda o al subsidio a la oferta. Y en eso será lo mismo hacer subsidio a la demanda en un municipio de 15, 18, 20.000 habitantes, que hacerlo en una región como el Valle de Aburrá, con cerca de 4 millones de habitantes. Se podrán manejar los recursos de la misma manera. Yo creo que la transición necesita también que desde la generalidad del sistema haya señales claras de los grandes ejes, de las grandes líneas que irá a tener la reforma. Yo creo que una presencia con la figura que se determine, digamos, jurídicamente aceptable para el asunto, una presencia directa del gobierno en la transición al interior de esa vía para conocer todo lo que ahí hay, todo lo que ahí se hace, cómo se hace el manejo en una región como estas, puede permitir que sin tener todo claro sea una oportunidad de aprendizaje para el mismo gobierno de cómo, de todas las cosas que hay que hacer en la implementación de la nueva reforma. Bueno, dejo por ahí. Muchas gracias.